Bueno, pues otro café con, y en esta ocasión de lo que vamos a hablar es de educación, porque llevamos, sobre todo los que tenemos ¿cómo se dice? Pequeños pollitos, no me sale la palabra. En casa, pues lógicamente todo el tema de si naranja o no naranja, todos estos colores que últimamente están apareciendo nos traen un poco de cabeza. Y desde luego que coincidimos muchos, la gran mayoría, en que la educación es una de las bases de una sociedad, de una cultura, de un país, ¿no? Y entonces, pues desde luego que la persona que toma el café hoy con nosotros es un lujo tenerlo aquí con nosotros. Don Alfonso Aguiló, pues es presidente de la Confederación Española de Centros Educativos, si no he dicho mal algo. Y él seguramente que nos podrá explicar mejor en qué contexto estamos, qué es lo que está pasando y si tenemos o no tenemos que preocuparnos. Bueno, yo creo que sí hay que preocuparse un poco porque en este país hemos tenido muchas leyes educativas y la que ahora está en trámite en el Parlamento, ahora en el Senado, es una ley que, digamos que una ley que ha planteado una serie de debates ideológicos que yo considero que son un recorte de derechos para las familias. Y también son como una especie de hostilidad a la escuela concertada que me parece un error de fondo, no solo por lo que afecta a lo mucho que puede aportar la escuela concertada, sino también porque está muy estudiado que una buena presencia de escuela concertada en un país ayuda mucho a que mejore la pública. Creo que esto es fácil de entender, ¿no? Cualquier tipo de monopolio hace que se reduzca la calidad de los servicios. En cambio, cuando hay una concurrencia de ofertas, digo concurrencia porque decir competencia queda un poco feo, pero cuando hay una concurrencia de modelos y uno puede elegir y la gente se esfuerza por dar un mejor servicio y porque las familias le elijan, pues normalmente suelen salir mejor las cosas. Sí, además le diré que yo, habiendo vivido muchos años en Italia, uno de los motivos por los que he vuelto aquí a España era, sin lugar a dudas, por el sistema y por el modelo educacional que por lo menos cuando yo me he regresado hace 3 años eh, sigue estando, pero bueno, que hay en vigor en España, ¿no? Seguramente en Italia el sistema de la concertada no existe y en Italia hay dos posibilidades, ¿no? O hay la pública o las mega privadas que muy pocas familias se pueden permitir, que desde luego que son muy buenas, pero bueno, hay que tener más que un sueldo y más de 2 sueldos para poderse permitir esas realidades. Y las públicas, eh, con todo el esfuerzo que seguramente harán los profes, que seguramente lo hacen, pero no son a la altura de lo que demanda una sociedad a día de hoy, seguramente. Por eso el oír, por lo menos a mí, que soy mamá de 2 niños que están en la concertada, decir, bueno, es que hay un riesgo para la concertada y que estoy contentísima donde están mis hijos en el cole, eh, pues a mí personalmente me alarma. Si esto es así, digo, bueno, pues esto no me gusta mucho, porque es uno de los motivos por los cuales yo he vuelto a este país. Sí, Italia es una de las poquísimas excepciones que hay en Europa y en todo el mundo occidental de no tener financiación de la escuela privada. Y es por un motivo de que se introdujo en la Constitución en 1929 y desde entonces no se ha tocado. Pero en cambio, en el resto de Europa, sobre todo a raíz de la Segunda Guerra Mundial, o sea, después de la guerra, se generó la Declaración de Derechos Humanos y hubo muchos acuerdos internacionales que lo que buscaron es que no pudiera haber un monopolio de la escuela mm, de los poderes públicos. Sabiendo los horrores del totalitarismo, del nazi, del soviético y de algunos otros, también en Italia, se acordó que tenía que financiarse la enseñanza privada porque era la forma de que hubiera una escuela plural a la que pudieran ir todos.
porque si hay mucha escuela diversa, es más difícil que un buen día llegue un líder político que ceda la tentación de utilizar la escuela pública como una palanca, un mecanismo de adoctrinamiento. Y eso fue un acuerdo totalmente universal y de hecho está en casi todos los acuerdos internacionales de derechos humanos, de los derechos de segunda generación que se fraguaron por entonces y se ha recogido pues, en casi todas las legislaciones de todos los países. De hecho, por ejemplo, España, la ley de conciertos del 85 que hizo Felipe González está copiada de la ley francesa del año 59 y esa a su vez ha inspirado leyes en Latinoamérica. O sea, es una idea como muy general y basada precisamente no en que la enseñanza pública no pueda llegar a todos, porque por supuesto que puede llegar, sino la idea de que haya una escuela plural para que el país pueda ser mucho más plural y sea una forma de asegurar mejor la pervivencia de la democracia. Sí, no lo había valorado, no lo sabía, lógicamente, todo lo que acaba de explicar, pero me parece súper, súper útil y súper necesario, desde luego, porque yo voy a contarle una cosa que le parecerá extraño, pero es así. Yo en Italia llevaba a mis niños a una guardería. Y la guardería era pública, pero en Italia las guarderías públicas, si tú tienes una renta poquito, las pagas y las pagas mucho dinero. Iba en esta guardería y cuando salíamos, que íbamos a buscar a nuestros niños, normalmente no iba yo, pero cuando me tocó ir, desde luego que lo vi, pues había muchos niños que les daban el platanito, ¿no? Y la cáscara, esos papás, a lo mejor la tiraban al suelo. A mí ahí cuando la cabeza te hace clic, ¿no? Pensé, ¿cómo voy a hacer yo a educar a estos niños cuando sean un poco más en uso de razón para decirles que aunque la sociedad tira al suelo la basura, nosotros no lo podemos hacer? Sí. Bueno, esa es una idea, me parece muy interesante. Y fíjate, yo lo he repetido mucho, una cuestión parecida. Yo creo que el buen ejemplo en la educación es fundamental y el buen estímulo, pero no se puede pensar que alguien va a estar constantemente recibiendo buenos ejemplos, porque todos los días, y los niños desde pequeños reciben también malos ejemplos. Entonces yo creo que una educación debe enseñar tanto a sentirse estimulado por los buenos ejemplos, como a aprender de los malos ejemplos y darse cuenta de sin ponerse en plan justiciero, comprendiendo también que las personas pueden haber tenido otra formación. Pero yo creo que una buena educación tiene que dar a los alumnos y a los hijos la capacidad de reflexión sobre el mal ejemplo para que sea algo que le ayude a actuar bien. Y yo creo que no es difícil, porque muchas veces las personas, los valores que nos inspiran provienen de que lo hemos visto encarnado en otras y hemos dicho yo quiero ser como él o como ella. Y otras veces sucede lo contrario. Los antivalores los vemos en personas y dicen yo no quiero ser así. Y entonces eso a veces tiene incluso una mayor fuerza educativa. Y por eso creo que es tan importante la reflexión con los niños desde pequeños en ver qué tienen que tomar como ejemplo para seguir y qué tienen que tomar como ejemplo para no seguir. Sí. Al sistema educacional que tenemos ahora, independientemente de la ley, CELA, si entra, si no entra, si pasa, si mañana está en vigor, ¿qué defectos o pecas o qué posibles mejoras? Porque, bueno, tampoco hablar, ¿qué posibles mejoras o qué... escribía en Italia un autor que se llama Alessandro Barico hace años un artículo, él escribe en un periódico que se llama La República, y escribía que la escuela en Italia no iba acorde con los tiempos, ¿no? Decía, seguimos utilizando los mismos pupitres y los mismos métodos que se utilizaban hace muchísimos años, ¿no? Y fue un artículo que en aquel momento fue muy criticado. Yo en aquel momento no tenía hijos,
pero reconozco que es cierto que, por ejemplo, a nivel tecnológico está mucho más adelantado la escuela aquí que la escuela en Italia. Entonces, como la tecnología a día de hoy es parte de nuestra vida, seguramente que aquí estamos mucho más adelantados que allí, y que desde luego allí, pues el hecho de todavía apuntar todo con cuadernos, no tener la plataforma que tenemos para comunicar con los coles, pues no lo hay, todas esas cosas no las hay. Entonces, me pregunto yo si es necesaria una reforma, si es necesaria una reforma en este momento, y cómo serían los puntos más importantes donde hay que trabajar porque hay algo que no está funcionando bien. Sí, mira, yo en la escuela italiana la conozco bastante bien y creo que una de sus grandes carencias precisamente es que no existe una escuela concertada. La escuela italiana siempre tuvo un gran prestigio, siempre. La escuela pública italiana fue buena, pero han ido pasando los años y se ve en PISA y se ven muchas otras valoraciones internacionales, la escuela italiana ha bajado muchísimo. Y yo creo que una de las razones es que es una escuela que está casi en monopolio, la escuela pública italiana, porque la escuela privada, pues me parece que está en el 6 o un 7%, es Sí. muy pequeña. Y sucede lo que pasa con la cosa pública cuando no hay otra oferta privada asequible a todos que concurra con ella. Y es que se acostumbra y se agota. Y yo creo que en España el hecho de que haya una escuela concertada grande, muy plural, muy variada, con un gran arraigo, ha hecho que haya mucha iniciativa muy plural, muy heterogénea, muy variada, de orígenes y de titulares muy diversos, que ha generado una gran corriente de innovación y de, ¿cómo diría yo?, de emprendimiento que en Italia no ha surgido igual. Y uno puede decir, ¿y por qué no puede surgir eso en la escuela pública? Pues claro que puede surgir, y en España también surge. La escuela pública española también es muy buena y tiene mucha capacidad de emprendimiento, pero le ayuda mucho que esté al lado la concertada. Esta explicación yo sé que no satisface a mucha gente, porque esta idea de lo público es como una idea que tiene un trasfondo ideológico muy fuerte en algunas personas. Pero igual que en España, el que se haya acabado con las nacionalizaciones. Antes, en tiempos de la dictadura, en España estaban nacionalizadas las telecomunicaciones, las líneas aéreas, las líneas marítimas, el tabaco, todo estaba nacionalizado. Entonces, cuando entró la iniciativa privada, inmediatamente mejoró muchísimo. Y esto en la escuela también pasa. Y es una idea que se ve con mucha claridad en Europa, y que habría que recordar a los que dicen que en España tendría que haber una escuela única, pública, y recordarles que eso sucede en el mundo solamente en Corea del Norte y poco más, y que lo natural en una democracia moderna es que el espacio público lo gestione en buena parte la iniciativa social, y que igual que el espacio político público lo gestionan partidos políticos, que son entidades privadas financiadas con dinero público, y la vida sindical la gestionan entidades privadas, que son los sindicatos, también financiadas con dinero público. En la escuela también debe haber una pluralidad y debe estar financiada con dinero público para que esté abierta a todos. De hecho, por ejemplo, en el Reino Unido, las escuelas británicas públicas, las public school, son concertadas, pero se llaman públicas porque están abiertas al público, porque cualquiera puede ir y están financiadas. Y por eso la escuela pública real no son públicas porque el titular sea público, sino porque están abiertas al público. Y yo creo que ese es el verdadero servicio de interés público, es conseguir que, igual que la información, por ejemplo, la información, si todo fuera público, la televisión pública, la agencia de noticias, los periódicos, las radios, pues la información sería mucho peor y sería empleada por los poderes públicos con fines de propaganda. Estábamos hablando del momento y de la ley, de cómo era en este momento, bueno, pues que como todo, ¿no? Tiene sus cosas buenas, pero que tenía sus circunstancias, y nos decía que, bueno, pues que seguramente el querer imponer
quizás esta predominancia de la escuela pública quizás inquietaba un poco, ¿verdad? Exacto. Sí, ese es el punto principal, que es el artículo 109 de la ley, donde dice que la programación de las administraciones educativas, o sea, de las consejerías de educación, estará por encima de lo que es la demanda de las familias. Esto quiere decir en la práctica que la Consejería de Educación puede quitar el concierto a aulas concertadas que están llenas para llenar aulas públicas que no están llenas. Y esto, pues desde el año 85 no era posible, porque se partió como un principio de la ley que una unidad concertada que tenía alumnos no se podía quitar si tenía un número de alumnos superior o igual a la media de su entorno, de su barrio, de su municipio, de su distrito, como una garantía de que siempre el concierto vaya detrás de la voluntad de las familias. No quiere decir que cada familia que se le ocurra que quiere algo haya que dárselo, pero que si ha habido un número suficiente de familias para llenar un aula en un colegio concertado, no se le puede quitar ese derecho invocando una programación que la autoridad educativa haya decidido implantar porque, bueno, pues porque se entiende y se entendía en la ley desde 1985 que los gobernantes están para satisfacer las necesidades reales de los ciudadanos, no para decirles lo que les tiene que gustar, que eso ya lo saben, son gente ya mayor de edad y inteligente. Sí, sí, pues además el momento en el que estamos, don Alfonso, con la circunstancia y situación que estamos viviendo, que, bueno, pues no sucede todos los años, gracias a Dios, tener una pandemia, ¿no? Yo creo que estamos todos bastante más cansados, bastante más preocupados por otras realidades. Empezamos nuestro café diciendo que la educación era un pilar fundamental de una sociedad, pero creo que estamos todos bastante preocupados por otra serie de cuestiones y que ponernos ahora con la cabeza fresca y tranquila como debiera ser, ¿no? Porque estamos hablando del futuro de un país, ¿no? Creo que no, personalmente será porque ya tengo la cabeza bastante en lo que estoy, pero lo considero totalmente fuera de un contexto. Yo creo que no es muy oportuno en este momento hacer este trámite con tantas prisas, negando comparecencias que ha habido siempre en todas las leyes educativas durante toda nuestra democracia. Pero fíjate, si la ley fuera sensata, yo tampoco me opondría a que se haga en esta situación. Lo que me parece mal es que se haga con tantas prisas una modificación de ley queriendo cambiar una ley anterior que dicen que fue de poco consenso y la que han hecho ahora tiene menos consenso todavía. Y que ha habido menos diálogo todavía que con la anterior. Y que la reforma se ha centrado sobre todo en 5 o 6 puntos ideológicos que no responden a los problemas reales de la educación. Por ejemplo, la escuela concertada no es un problema para la educación en España. La asignatura de religión tampoco es un problema para la educación. La educación especial tampoco. Entonces, son todas estas cosas que son problemas no reales que se abordan y que sirven para crear división dentro de la comunidad educativa. Enfrentar la pública con la concertada no hacía ninguna falta. Han convivido siempre. Hay prácticamente la misma proporción de pública concertada desde hace 20 años o 30 o 35. No se ha movido. Es un equilibrio razonable. La gente está a gusto a donde va. ¿Y por qué ahora forzar artificialmente el cerrar aulas concertadas? Y no sé, yo creo que precisamente las leyes están para poner límite al poder ejecutivo y por eso es bueno que defiendan los derechos fundamentales de las familias. Sí, sí, pues totalmente de acuerdo en todo y que desde luego muy fan soy de que haya pluralidad, de que cada uno elija dónde quiere ir, dónde quiere, sobre todo en materias tan importantes, ¿no? Sin embargo, creo que, por ejemplo, cuando quien nombraba antes, Barico, decía
el colegio, la educación no estaba acorde con los tiempos, quizás, por ejemplo, em, el prepararnos, bueno, pues para otros tipos de trabajo que serán los que afrontaremos, ¿no? Los que afrontarán En el nuestros futuro. hijos, ahí yo creo que hay una carencia increíble, ¿no? Sí. Eh, Desde luego que hacen muchas cosas pero que todavía ahí habría espacio de mejora, ¿no? Incluso pues para el hecho de que no haya un potenciar el emprendimiento, ¿no? Dices, bueno, es que muchas personas les va a tocar ser emprendedores y para eso, pues, incluso el hablar en público. Yo me acuerdo cuando fui de Erasmus a Italia, los exámenes allí son orales y yo no había hecho exámenes orales, ¿no? Hablar en público no es fácil, no es fácil. Eso también es una habilidad que es necesaria según qué trabajos y también uno podría estar formado Sí. porque a lo mejor antes no servía, ¿no? O le servía a personas muy concretas, pero que ahora es una habilidad que casi un 50% de la población que trabajamos necesitamos tenerla desarrollada, ¿no? Sí. Sí, yo diría que realmente, yo por ejemplo vi a mi padre con 80 años aprender a usar una tablet y diga, a él no le enseñaron en la escuela, a mí tampoco. Por eso creo que la cuestión no es enseñar en la escuela cosas que todavía no ni existen, ni se sabe cómo van a ser. Lo que hay que enseñar en la escuela es a tener hambre de aprender, a tener ganas de asumir nuevos retos, a ser capaz de superar situaciones de dificultad, de tener resiliencia, a ser capaz de trabajar en equipo, a ser capaz de tener análisis, hacer análisis crítico, hacer autocrítica sobre las cosas que uno hace. Yo creo que lo que hay que aprender son habilidades que a uno le permitan asumir nuevos escenarios. La esperanza de vida ahora en España es de más de 80 años, pero quiere decir que está muriendo con 80 años la gente que nació hace 80 años, pero la gente que ahora está en la escuela va a vivir más de 100 sin ninguna duda. Y en 100 años van a pasar muchísimas cosas, absolutamente imprevisibles. Y no podemos pretender preverlas para enseñarles. Lo que hay que hacer es enseñarles a acometer situaciones diferentes, no ser tan protectores, porque ahora los niños están demasiado protegidos, tienen poca resiliencia, poca resistencia, poca tolerancia a la frustración. Se les da demasiado la razón, tienen que ser más críticos. Hay mucha gente que repite las cosas que oye sin analizarlas, que no tiene opiniones propias, que repite lo que escucha a los demás, que lee poco, que digamos que está sujeta a adicciones que le impiden tomar decisiones más libres. No sé, yo creo que son muchas cosas. Aprender a convivir, por ejemplo. En la escuela hay que aprender matemáticas, hay que aprender inglés y lo que quieras, pero hay que aprender a convivir, porque una vida de una persona que sepa muchísimo, pero no sepa convivir, va a ser un fracaso. No sé, yo creo que hay muchas habilidades que se aprenden en la escuela, que no están en el currículum y que no veo fácil que estén en el currículum, pero sí pueden estar en el estilo de la escuela, de la familia, que son decisivas para el resultado de una vida, sin duda. Sí, y lógicamente esas habilidades, según digámoslo así, los valores de la escuela, lógicamente van a ser distintas, ¿no? Van a potenciar más quizás algunas de esas habilidades. Por eso que la concertada pues, puede tener, sin faltar a unas líneas bases, lógicamente, puede desarrollar o dar más importancia a determinados valores, quizás una, por ejemplo, al arte dramático, me viene por decir algo, y otra a otra habilidad, y los padres podremos elegir según las actitudes de nuestros hijos o según lo que creamos, pues ir o optar por alguna de estas soluciones. Desde luego que Yo eh, creo que uno, igual que elige el partido al que vota, el periódico que lee, la televisión que ve, con quién se casa, dónde vive, qué hace, yo creo que tiene que elegir a qué colegio lleva a sus hijos. Y por eso tiene que haber una pluralidad de escuelas,
tener una pluralidad de proyectos y que uno escoja el que le convenza más, porque las escuelas no siempre se pueden clasificar en mejores y peores, son diferentes y a ti te gusta más una y a otro le gusta más otra y las dos opciones son legítimas. No se puede establecer una relación de orden, de precedencia, de como si fueran magnitudes matemáticas. Y yo pienso que también que la escuela pública debería tener mayor pluralidad. Hay muchos países en que la escuela pública tiene mucho más margen de autonomía de proyecto y que es una escuela plural y que se pueden escoger escuelas diferentes. Sin embargo, en España la corriente que hay es más bien de unificación de lo público y dentro de lo público poco margen de pluralidad. Yo creo que habría que ganar en, o sea, que la forma de mejorar no es uniformar y ahormar, es estimular el compartir experiencias, hacer que el que vaya mal pueda ser pronto diagnosticado, tanto alumnos como profesores como escuelas. Bueno, pues yo que le digo, don Alfonso, gracias por este café, por estas reflexiones sobre la escuela en un momento que es bueno, pues tan importante, ¿no? Y que el naranja se ve por muchos sitios, por muchísimos sitios, por lo menos yo que tengo 2 coles al lado de casa, lo veo todas las mañanas por todos los sitios. Pues por esta visión además muy clara, ¿no? Pues la pluralidad quiere decir una mayor libertad. Yo pienso que cada uno somos distintos y, como bien ha dicho usted, tendremos la posibilidad de elegir con qué compañía de teléfonos queremos contratar, con qué servicio queremos elegir, qué compañía de aviones queremos elegir, pero también qué colegio queremos llevar a nuestros niños y cómo nos queremos. Yo diría que hay que empoderar a la familia, ¿eh? Porque empoderar a la familia no es que decida que ocupe el lugar de sus profesores ni de los directores de su escuela. Empoderar a la familia es que sepa salir a la calle y a las redes sociales a defender los derechos de las familias y de la libre elección de centro y de que las escuelas que tengan demandas se respeten, incluso que crezcan si tienen más demanda que oferta. Y yo creo que ahí sí que hace falta un protagonismo de la familia, porque si no parece como que son intereses de las escuelas o de los titulares, de los sindicatos. Y el principal interés tiene que ser sin duda el interés de la familia. Y por eso pienso que tiene que empoderarse aún mucho más. Sí, quizá muchas veces en este mundo frenético que llevamos, muchas veces no hacemos las elecciones, bueno, pues sopesando bien cuáles son las consecuencias y valorando que hay más alternativas y que uno puede quizás elegir otra cosa que pueda ser mejor para el presente y también para el futuro, ¿no? Sí, quizás hacemos muchas cosas, bueno, pues porque hay que hacerlas, ¿no? Porque hay que hacerlas y porque, sí, es cierto, es cierto. O sea que, bueno, un punto le voy a decir como madre Rottermeier, ¿no? Hay madres normales y hay madres Rottermeier. El punto del suspenso en enseñanza superior. A mí me trae de cabeza porque, lógicamente, siendo Rottermeier, usted me entenderá, exijo que mis hijos se superen, cada uno dentro de sus habilidades, de sus competencias, de sus limitaciones, de sus capacidades, pero desde luego, bueno, pues trato al momento actual con formas educativas de juegos, pero trato de fomentar el hecho de que todos los días traten de llegar un poquito más alto, porque es lo mismo que he hecho yo. Todos los días trato de mejorar un poquito lo que estoy haciendo en mi vida humana y profesional, ¿no? Y es lo mismo que les inculcamos en nuestra familia a ellos. Y claro, a mí lo del suspenso, no sé qué opinión le merece a usted, no lo hemos hablado, pero a mí, como madre Rottermeier, no me gusta.
Sí, vamos a ver, yo tengo la idea de que el suspenso en general es una mala solución a un profesor o a una escuela, pero por ejemplo en España una circunstancia que se da muy llamativa es que los niveles de repetición de cursos son de los más altos de Europa y los niveles de fracaso escolar también. Quiere decir que en España hay mucha tradición de suspender y la experiencia es que no aporta mucho. Los que hemos dado clase durante muchos años sabemos que cuando un chico suspende, un chico o una chica, y pierde la esperanza de aprobar o tiene la impresión de que se le da mal, disminuye su interés y normalmente lo que hace es molestar en la clase. Y por suspender más, la gente no aprende más. Y uno dice, ¿qué hay que hacer? Bueno, es un arte muy difícil, porque tampoco la solución es decir no hay suspensos. Don Alfonso, muchísimas gracias por su tiempo, por este café por las ideas y reflexiones. A mí me gusta pensar que conmigo por lo menos lo hacen, estas reflexiones pues nos hacen ver otros puntos de vista, nos abren la mente, ¿no? Nos hacen despertar la curiosidad para ir a buscar más información, porque es de lo que se trata, ¿no? Que cada uno pensemos como queramos, pero desde luego que hace falta ir a buscar más información. Y qué decirle, muchísimas gracias porque en este momento que estamos viviendo, como es un argumento y un tema fundamental, el tema de la educación, no podía que buscar a una persona y usted es seguramente pues más que experto en esta materia y un gusto poder escucharlo. Muy bien, pues nada, pues muchas gracias a vosotros.